Tiempo de haber podido poner nuestra mirada en Él por manifestaciones de cada uno de mis hermanos que pues de una manera u otra han podido compartir también pues experiencias y cosas también que nos sirven a todos. Así que damos gracias al Señor y le vamos a pedir sabiduría para poder compartir y poder pues escudriñar el pasaje que hoy vamos a estar leyendo, que será en el Evangelio de Juan. Así que vamos a tener este tiempo de oración. Padre, te doy gracias por el privilegio de habernos podido dirigir a ti, a nuestro Padre, a aquel que decidió adoptarnos como hijos. Te doy gracias por todo lo que han expresado mis hermanos también, que nos recuerdan pues tu palabra, nos recuerdan pues que realmente tú eres el único que podemos confiar. Y te doy gracias por todo ello, Padre. Seguir mirándote a ti ahora en esta segunda parte de la reunión, pues a través de tu palabra, a través de las palabras que tu Hijo, Señor Jesús, nos dijo aquí en la tierra para que pudiéramos aprender de ellas, y por eso te pido también que tu Espíritu nos guíe en esto que vamos a estar leyendo hoy y que vamos a estar aprendiendo, Padre. Porque tú lo que deseas es nuestro bien, lo que deseas es nuestra salvación también, como leeremos, y por eso te doy las gracias por el privilegio de poder, en libertad, poder abrir tu palabra aquí de nuevo. Te doy las gracias y te pido tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues como os decía, vamos a seguir en el Evangelio de Juan. Y hoy el pasaje que nos toca sería en el capítulo 5 y leeremos desde el 31, que ya lo leímos el domingo pasado, y acabaremos el capítulo hasta el versículo 47. Dice así la palabra del Señor. Está hablando el Señor Jesús. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ya vimos el domingo pasado que este verdadero es que no es verídico, no es algo que se pudiera comparar con otros testigos, y vimos que bueno, en qué se basaba el Señor para decir esto, ¿no? Y hoy lo que estaremos viendo es pues los testimonios que el Señor Jesús sí que tenía, ¿no? Que no eran ni uno, ni dos, ni tres, sino que eran muchos más. Así que esto es lo que vamos a estar meditando en esta mañana. Sigue en el 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, está refiriéndose a Juan el Bautista todavía. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad. Permitidme leer este escudriñar como un presente del indicativo, porque ahora luego os explicaré por qué. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de vosotros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo vais a creer mis palabras?
Pues hasta aquí, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y como os decía al principio, vamos a estar enumerando los testimonios que el Señor Jesús nos dice aquí de lo que confirmaba que Él era el Hijo de Dios, que era el enviado del Padre. Y en primer lugar podemos leer en el versículo 32, refiriéndose a su Padre: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y podemos recordar en este corto tiempo que el Señor Jesús de su ministerio, que ya el Padre dio testimonio de una manera audible. Recordar que vamos a ir a una parte que lo busquéis si queréis en Mateo 3:17, cuando el Señor es bautizado por Juan el Bautista. Dice que Jesús, después de bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, esta voz de los cielos es la voz del Padre. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Entonces, realmente aquí el Señor tiene el máximo testigo, el máximo testimonio, que es el mismo Dios, el Dios el Padre, dando testimonio de que Él era su Hijo amado y que solamente en Él tenía complacencia, ¿no? Así que aquí tenemos el primer testimonio del Señor Jesús, que Él no era un simple profeta, sino que era el Hijo de Dios. Y acabamos de leer en Mateo también otro testimonio. Dice que el Espíritu Santo descendió como una paloma. Así que tenemos un segundo testimonio, que es el mismo Espíritu Santo que descendió como una paloma, ¿no? Sabemos que el Espíritu es Espíritu y no se puede ver, pero sí que en ese símbolo de la paloma pues se pudo ver que tanto el Padre daba testimonio de Él como el Espíritu Santo daba testimonio de Él. Pero también vemos claramente un tercer testimonio del Señor Jesús, que es Juan el Bautista, ¿no? Y me gusta repetirlo porque es algo que no sé, me gozo mucho, ¿no? Cuando el Señor Jesús dice que es el mayor de los profetas, ¿no? Porque sabemos que Isaías principalmente, pero bueno, desde Moisés, como también hemos leído, todos ellos daban testimonio del Señor Jesús, que alguien que un día vendría a pagar por los pecados del mundo, ¿no? Y por eso Juan es el mayor de los profetas, porque fue el primero que pudo pues señalar con el dedo y decir, y ver al Señor Jesús y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y nos lo dice en los versículos 32 al 35, del 33, perdonad, del 33 al 35. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Y qué quiere decir esto, no, Señor Jesús? Que no recibe testimonio de hombre alguno, pero sin embargo está diciendo que Juan el Bautista pues es alguien que dio testimonio de él, ¿no? Y me gozaba mucho en ver cómo el Señor Jesús pues hoy día también pues usa a personas para acercarle a él, ¿no? El Señor Jesús no necesitaba a Juan el Bautista para dar testimonio de que él era el Hijo de Dios. Estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo, estaban sus propias obras, que luego veremos que es otro testimonio, porque al final las obras que él hacía solamente eran milagros, solamente podían ser milagros si venían de parte de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús dice esto? Y yo pienso, ¿no?, que el Señor mismo nos da la explicación. Dice que Él dice esto, dice para que vosotros seáis salvos. El Señor aquí lo que está diciendo es que yo lo que deseo, lo que quiero y por lo que he venido a este mundo es que seáis salvos. Y vosotros, el Juan el Bautista, era alguien que vosotros conocíais, era alguien con quien que le teníais como profeta, porque recordad que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, hasta los mismos líderes judíos venían a bautizarse, o sea, hasta los mismos líderes religiosos, con toda su equivocación en la que estaban, ¿no?, y sus sectas de los fariseos, de los saduceos, también dice que venían a Juan el Bautista, por lo tanto le tenían reconocido como profeta. Por lo tanto, pues el Señor usó a Juan el Bautista para que le escucharan y que le pudiera pues predicar a su propia venida, ¿no? Así que vemos aquí que en el amor del Señor hacia este mundo,
Él usó a Juan para que diera testimonio de él, porque Juan era alguien que ellos escuchaban. Y fijaros qué cosa también más bonita que vemos en el 35, hablando de Juan el Bautista. Dice que él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Fijaros que el Señor Jesús, en el capítulo 3, creo que dice que Él es la luz, ¿no? Jesús es la luz. Aquí no está diciendo que Juan el Bautista fuera la luz. No dice Juan el Bautista es la luz. No, está diciendo que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Era un portador de esa luz. Él no era luz por sí mismo. Una antorcha se puede apagar. Pero el hecho aquí que dijera, ¿no? Dice que una antorcha que arde y que alumbra. Yo pensaba, ¿no? Una antorcha, porque arde una antorcha en sí misma, ¿no? En sí misma una antorcha no tiene luz. Tiene que tener un combustible. No sé cómo se llama, sé que tenían las antorchas, algunos iban con cera, otros iban con otras cosas, ¿no? Con aceite y demás. Pero en cualquier caso, aplicado a nuestras vidas, ¿no? Realmente somos como una antorcha que arde. Realmente nuestro corazón, por el amor que el Señor ha derramado en nosotros, arde y de esa manera somos luz al mundo. Tiene que haber un combustible que haga que nosotros que podamos arder y llevar la luz. No somos la luz, pero también podemos ser portadores de esa luz en un mundo de oscuridad para que el mundo pueda ver, ¿no? Y pueda, pues, decir, podamos dar un buen testimonio también del Señor, ¿no? Así que meditaba en esto, ¿no? Realmente en mi corazón está ardiendo, está siendo como una antorcha que arde, y si no está ardiendo mi corazón, pues tengo que proveerle, ¿no? de combustible para que mi corazón vuelva a arder, ¿no? Y nos dice en Cantar de los Cantares, ¿no? Que las muchas aguas no podrán apagar el amor ni ahogar los muchos ríos, ¿no? Así que pienso que lo que mejor combustible para esta antorcha que de luz va a ser el amor del Señor derramado en nosotros, que estamos tan empapados, tan llenos de ese amor, que sea lo que reflejemos y sea lo que realmente, que todo nuestro caminar, que todo nuestro deseo de servir al Señor sea por amor, no sea por seguir unas reglas, no sea por seguir una manera de vivir, una manera de conducirnos, sino que podamos ver cómo está la antorcha de mi corazón, no está ardiendo como Juan, porque si está ardiendo como Juan voy a llevar esa luz, y también pues los demás lo van a ver, ¿no? Así que era algo que yo me gozaba en esto, como el Señor pues simbólicamente, ¿no? Habla de Juan, ¿no? como esa antorcha. Así que tenemos ya 3 testimonios: uno el testimonio del Padre, uno el testimonio del Espíritu Santo, el de Juan el Bautista, y ahora nos sigue diciendo en el versículo 36: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Así que aquí tenemos otra evidencia, ¿no? Otro testimonio que Jesús no hablaba por sí mismo solamente, sino que las obras que él hacía, la única explicación o el único sentido que tenía es que el Padre le había enviado a hacer esas obras, y por eso él tenía este poder, ¿no? para hacer. Y no sé si recordáis que en el versículo 30, al principio de este pasaje, el Señor mismo Jesús dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, el del Padre, ¿no? Así que sus propias obras, lo que él hizo aquí en la tierra, pues es una evidencia de que el Señor Jesús no era un simple profeta, ¿no? Y algo también que me daba cuenta, ¿no? Si fijáis los revuelos que se montaban cuando el Señor sanaba a alguien, lo vimos con el paralítico de Betesda, pero lo veremos que a lo largo del Evangelio el Señor sana a más personas. El revuelo que se montaba no era por si aquellas sanaciones eran verdaderas o no verdaderas. Eran milagros de verdad, nadie dudaba que eran milagros,
se podría haber hablado aquí que, bueno, pero eso no es del todo así, no ha sido sanado. No. El problema no estaba ahí. El problema estaba si el Señor lo había hecho día de reposo y tal, pero que los milagros que hacía el Señor eran 100% reales, no había lugar a duda. No vemos en ningún lugar de la Escritura que nadie pusiera en duda lo que él hacía. Querían matar al Señor por muchas cosas, pero no porque dudaran de que esos milagros eran reales, ¿no? Por eso el Señor Jesús dice, las obras que habéis visto, las obras que yo hago, que son las que el Padre me manda hacer, las que Él me ha enviado. Así que el Señor Jesús también da este testimonio de las obras que Él hacía. Y pienso que también de todos los milagros que el Señor Jesús hizo, ¿cuál daba más evidencia de alguna manera? Que todos daban evidencia que era el Hijo de Dios, ¿no? Pero ¿cuál de ellos es el que daba más evidencia? Y pienso que es cuando Él sanó a los endemoniados, ¿no? Cuando el Señor Jesús se dirigía a los demonios y con autoridad les decía que salieran de ahí. ¿Quién otro podría haber que para que el mismo Satanás se le sometiera, ¿no? Así que meditaba en esto, ¿no? Que si alguien tiene dudas, ¿no? Que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, no hay lugar a duda, ¿no? Vamos al quinto testimonio, que es el que a mí pues me ha llamado más la atención, ¿no? Y vamos a leer de nuevo los versículos 37 al 40. Y me gustaría poder explicar esto que he dicho del versículo 39, ¿no? Lo de escudriñar las Escrituras. Este verbo de escudriñar, ¿vale? Es un escudriñar las Escrituras. Muchas veces lo hemos visto en cuadros, ¿no? O frases, ¿no? Escudriñar las Escrituras. Y yo he estado, porque en la Biblia de las Américas y la mayoría de traducciones lo traducen como escudriñáis las Escrituras. ¿Dónde está aquí el tema? Realmente no es ningún problema. Se ve que en el griego, voy a parecer que soy un entendido en lengua, y la verdad es que yo suspendí las lenguas, todo esto tengo que refrescarme qué significa esto. En el griego, la palabra esta de escudriñar, que es un verbo, es la misma palabra tanto cuando se refiere al presente imperativo y al presente indicativo. ¿Qué significa esto? El presente imperativo es haz esto, ¿no? Yo qué sé, coge la guitarra, ¿no? Y el presente indicativa es estás cogiendo la guitarra, o sea, algo que estás haciendo, indica algo que se está haciendo. Por lo tanto, aquí este versículo se puede traducir de las dos maneras, y de las dos maneras es correcto. Realmente es bueno que escudriñemos las Escrituras, es necesario para nuestra vida cristiana, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, ¿no? Pero aquí, por todo el contexto que viene después, creo que es mucho más correcto poderlo traducir como escudriñáis las Escrituras. Y ahora veréis por qué. Así que vamos a leer del 37 al 40 con esto en cuenta. Dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. ¿De qué podemos pensar? Bueno, acabamos de ver que el Padre dio testimonio de él en su bautismo, diciendo que él es mi Hijo amado, y fue con una voz audible, ¿no? ¿Qué significa aquí cuando dice que nunca habéis oído su voz? Como siempre pasa cuando hay algo así que nos cuesta de entender, leamos todo el contexto y veremos qué está diciendo el Señor Jesús aquí. Dice así, permitirme que vuelva a leer desde el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fijaros que aquí el Señor está hablando a aquellos judíos que conocían las Escrituras que tenían hasta entonces. Tenían a los profetas, tenían la Torá, tenían el Pentateuco, los libros de Moisés. Y el Señor les dice, sí, las conocéis, las escudriñáis, las Escrituras, pero no habéis oído la voz de mi Padre. Realmente ellos veían a Moisés, eran muy celosos de la ley, tal, pero no escuchaban la voz de Dios en las Escrituras. Era un simple
seguir una religión, una serie de normas, habían añadido muchas normas, pero dice que la palabra de Dios no estaba morando en vosotros, no estaba escrita en sus corazones, y además no reconocían a la voz de Dios que estaba en esas escrituras que estaban escudriñando, ¿no? ¿Y por qué no escuchaban la voz de Dios? Porque vino el Hijo de Dios y no le reconocieron. Fijaros que aquí, cuando dice que cuando habla de su palabra, es algo que el Señor ya les ha dado, habla en pasado, ¿no? Ellas son las que dan testimonio de mí. Pero dice, pero es que no queréis venir a mí para que tengáis vida. Realmente las Sagradas Escrituras estaban siendo, eran un testigo, todo el Antiguo Testamento estaba hablando del Señor Jesús, los profetas estaban profetizando de Él, todos los rituales que hacían del holocausto y demás apuntaban al Señor Jesús. Aquellos rituales, sin que el Señor viniera, no tenían absolutamente ningún valor. Era algo que el Señor puso en el pasado hasta que el Señor viniera a la tierra y realmente pudiera pagar por los pecados, ¿no? Así que escudriñaban las Escrituras, realmente no lo sé cada cuánto, pero cada cuánto estaban en la sinagoga abriendo las Escrituras, pero no escuchaban la voz de Dios en vosotros, en ellos. Y fijaros lo que dice aquí, en el 42, dice, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, que aquí escudriñaban las Escrituras, pero ni moraban en ellos, ni estaba el amor de Dios en ellos. Y al final, al mismo apóstol Juan, ¿no?, nos dice que aquel que dice que es de Dios y no hay amor en él, no es hijo de Dios. Y una vez y otra vez, hermanos, una y otra vez, vemos aquí lo que es entender las Escrituras y lo que es el amor de Dios. Si el amor de Dios no está en nosotros, ya podemos conocer la Escritura. Pero el tema aquí es que tenemos un libro, hermanos, muy precioso, que ha estado toda la historia perseguido y hoy en día hay lugares donde está perseguido, y que cuando nos acerquemos a él, que no sea simple letra, que podamos ver que la voz de Dios está aquí. Podemos estar leyendo la Escritura y no estar escuchando la voz de Dios, ¿no? El Señor Jesús lo está diciendo aquí a ellos, ¿no? Así que creo, ¿no?, que como una vez el hermano decía, ¿no?, también como una exhortación a aquellos que llevan la palabra también, estar el doble de tiempo orando que meditando la palabra, ¿no? Que veamos que la palabra de Dios está revelada por su Espíritu Santo, está inspirada por el Espíritu Santo, y solo es a través del Espíritu Santo como nos podemos acercar a ella y realmente no hacernos nosotros unas ideas que no son correctas. Y con esto que estoy diciendo, lejos está de mí en poner temor y miedo a acercarse a la Escritura, para nada, ¿no? Dice el Señor que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero también nos advierte que la letra mata y el Espíritu vivifica. Así que cuando nos acerquemos a este libro, hermanos, que podamos hacerlo con solemnidad y Señor, voy acercando a tu palabra, ¿qué me quieres hablar a través de ella? Y a lo mejor en ese momento, pues, el Señor nos da algo que quizá no se aplica en ese mismo momento de nuestras vidas o no acabamos de ver el porqué, pero atesorémoslo, porque tarde o temprano, a mí me ha pasado muchas veces, ese texto, eso que en su día leímos, nos va a venir a nuestra mente. Y esto que les pasa, que el Señor Jesús estaba diciéndoles a ellos, fijaros que cuando Él resucitó en el camino de Maús también pasa. Vamos a ir a Lucas 24. No es la primera vez que les pasaba a los contemporáneos de Jesús. En el capítulo 24 de Lucas, el versículo 25. Hay dos personas aquí hablando, dos personas que iban de camino a una aldea llamada Emaús. Nos dice al principio del pasaje que estábamos 60 estadios de Jerusalén y estaban pues discutiendo los últimos acontecimientos, ¿no? Y el Señor Jesús se acerca a ellos. Bueno, podemos leerlo,
podemos leerlo. Dice que en el versículo 17 que el Señor Jesús les une en esta travesía que hacían, y el Señor Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, supongo, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fijaros qué visión tenían del Señor, ¿no? Alguien que sí que era un profeta, que era poderoso en obra y en palabra, pero no le reconocían como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Dice en el 21. Dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había redimido a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, de quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Fijaros lo que dice el Señor Jesús, muy similar a lo que hemos leído en Juan. Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Qué bueno este pasaje, ¿no? De hecho, se ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando después dice: no ardía en nosotros nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Vemos que el Señor Jesús les dice: insensatos, tardos de corazón, pero con paciencia, desde Moisés, todos los profetas, les habla, o sea, el mismo Señor Jesús, el mismo Hijo de Dios, cogiendo su propia palabra y abriéndoles la mente y el corazón. Mira, es que desde Moisés este está hablando de mí, aquí cuando tal está hablando de mí, David en el Salmo está hablando de mí, pasando por todos los profetas. Qué bueno, ¿no?, lo que experimentaron estas personas, aunque estaban ciegos, no veían que aquel profeta de Dios era el mismo Hijo de Dios, a que sí que era realmente el que venía a redimir a Israel. Y el Señor Jesús, pues con paciencia, pues en esta travesía a Emaús, pues les explica todo, ¿no? Y ellos pues se quedan muy gozosos, ¿no? Y dice que van a los 11 reunidos y les dicen que ha resucitado el Señor verdaderamente, ¿no? Qué bueno, hermanos, que el Señor Jesús, pues un día, pues de alguna manera ha abierto nuestra mente, nuestro corazón, para creer que Él era el Hijo de Dios, que ha muerto por nuestros pecados, pero que también ha resucitado, ¿no? Así que aunque hemos sido necios muchos de nosotros y no lo hemos visto así, pero el Señor nos ha abierto los ojos y nos ha dado esa luz, ¿no?, por medio de hermanos que han sido como antorchas que han portado esa luz del Evangelio, ¿no? Y no sé si recordáis cuando empezamos a leer en Juan, que habían dos detalles que a mí me llamaron la atención en cuanto a conocer las Escrituras y también pues de antemano de atesorar las Escrituras, de atesorar pues que mueren las Escrituras con nosotros, que mueren en abundancia, como Pablo dice a los Corintios, y que aunque en ese momento a lo mejor pues no lo habíamos ni aplicado en nuestras vidas, pero no deja de ser un tesoro. Recordar cuando el Señor Jesús fue al templo y pues desmonta, ¿no?, todos los vendedores que habían allí, que se estaban pues por un lucro, estaban allí vendiendo, y les dice: habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Fijaros que los discípulos, que en ellos sí que moraba la palabra de Dios, aunque no la entendían en toda su extensión, ¿no?, pero dice que cuando los discípulos vieron aquello, entendieron el versículo que dice que el celo de mi casa me consume, ¿no? Y entonces el hecho de que en esos discípulos hubiera eso en sus corazones, entendieron lo que el Señor Jesús hizo, porque si no quizá les hubiera costado entender cómo que el Señor está desmontando a todos estos
puestos de venta, cuando al final esto es lo que están haciendo, es vender pues palominos y tal para que el pueblo pudiera ofrecer los holocaustos, ¿no? Pero ellos entendieron de que aquello pues, que se había convertido no venía del Señor. Y también hay otro pasaje que también leímos. A ver. También cuando el Señor Jesús dice en el mismo contexto, ¿no? Dice, destruid este templo y en 3 días lo derribaré. Y el Señor Jesús les dice, en ese momento, perdonad que me estoy trabando. El Señor Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Dios se pregunta, ¿cómo dices esto? En 46 años se ha edificado este templo y en 3 días lo levantarás. Se quedaron con esa duda, pero dice que cuando resucitó entre los muertos, que leían Juan 2:22, dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. En ese momento, estuvieron todo el tiempo del ministerio de Jesús sin entender lo que el Señor Jesús había hecho con esto de que en 3 días levantaría el templo. Pero eso quedó grabado en sus mentes, en sus corazones, y cuando pasó, dice que se acordaron, ¿no? Así que, bueno, qué bueno, ¿no? De poder ir a la Escritura, atesorarla, y el Señor a su tiempo pues nos la echará de lo suyo y nos lo hará saber, ¿no? Por medio de su Espíritu Santo, como nos ha prometido. Así que no nos debemos desalentar, ¿no? O desanimarnos, pues leer la palabra nunca nos va a hacer mal. Y sí que también veo un contraste muy grande con todo lo que el Señor está hablando a los del camino de Maús, a lo que el Señor está hablando a estas personas, al corazón de Simeón y Ana. Era totalmente distinto lo que había en sus corazones. Vamos a leerlo. Está en Lucas 2, porque ellos sí que eran personas que sí que de corazón entendían que el Señor Jesús no iba a ser alguien pues que iba a barrer al Imperio Romano y que realmente lo que venía a hacer el Señor Jesús era a redimirles de su pecado y a darles vida eterna, ¿no? Que ese era realmente el problema que tenía la humanidad. Lo vemos en Lucas 2. Lucas 2, del 21 al 38, un pasaje realmente pues, precioso. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a todo lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y de aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que diese ungido al Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Fijaros que en 3 versículos aparece 3 veces la palabra del Espíritu Santo, porque hace énfasis el texto en el Espíritu Santo aquí, ¿no? Dice que, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Que Simeón, pero no porque fuera más inteligente, sino porque él era movido por el Espíritu, le había sido revelado por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y no solamente él vio que aquel bebé, pues aquel niño era para salvación de los judíos, sino que también para los gentiles, ¿no? Ya desde niño, él, por revelación del Espíritu, había visto a eso, ¿no? Y dice: ya puedes despedir a tu siervo en paz. Y dice después en el 33:
Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Una mujer muy mayor. Pero dice que servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Veis, hermanos, aquí la relación que hay entre Simeón y Ana, entre la comunión que tenían con el Señor, entre el deseo de servir, el deseo y el servir de día y de noche, con ayunos, con oraciones. Eran de edad avanzada, no podían hacer cosas con las manos, no podían estar ayudando quizá a llevar comida a los pobres, pero ellos estaban allí en el templo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y fue a ellos dos que el Espíritu Santo les reveló que aquel niño iba a ser el Salvador del mundo, hermanos, para que podamos ver de que el privilegio que tuvieron ellos por estar con esa cercanía en comunión con el Señor, que tuvieron ese privilegio, hasta el punto de decir: Señor, yo ya puedo, Señor, mándame contigo, ya no necesito ver nada más. Y que nosotros nos podemos también apropiar de esta bendición de caminar tan estrechamente con el Señor, de tener comunión con Él, para que el Señor nos revele cosas maravillosas acerca de Él, acerca de sus propósitos. Y no sé, hermanos, pues que a mí me renovaba, ¿no?, en el deseo de Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿No? Hemos cantado canciones de quiero servirte y demás. Pues que es un privilegio tener una comunión muy estrecha con el Señor. Como os decía también, el ir a la palabra sin el Espíritu y de una manera pues fría, el Señor Jesús también nos advierte, ¿no? Nos dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, para que podamos, cuando vamos nosotros a la palabra, pero también cuando recibimos la palabra, poder discernir si estamos recibiendo letra o estamos recibiendo palabra del Espíritu. Nos dice así en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Está hablando de Cristo, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, no somos ministros de la letra, somos ministros del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y sigue en el versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. Y esto para mí era nuevo, hermanos. Aquí nos da una explicación de por qué Moisés llevaba un velo cuando bajó con las tablas de la ley del monte Sinai. Dice que lo hizo para que los hijos de Israel no fijaran su vista en aquello que iba a ser abolido. Sigue en el 14. Dice: pero el entendimiento de ellos, de los judíos, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y qué bueno, ¿no? Pues como aquí pues está hablando de los judíos que en la ley de Moisés pues se fijaban tanto que no podían ver a Cristo, pero cuando el Espíritu Santo obraba en ellos y cuando se convertían, dice que el Señor les quitaba ese velo, ¿no?
Y vamos a acabar con nuestro texto original que estábamos en Juan. En Juan, en el capítulo 5, ya finalizando este capítulo. Porque hemos visto hasta ahora 5 testimonios, el del Padre, el del Espíritu, el de Juan el Bautista, el de sus propias obras, que las hacía porque que le envió, pues las decía, de las Sagradas Escrituras, y vemos al mismo Moisés, ¿no? El Señor lo pone como un testigo también. En Juan, en el capítulo 5, en el versículo 45 al 47. Dice así: no penséis yo que voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Pienso que esto a ellos les debería causar un impacto tremendo, ¿no? Cuando Moisés era el máximo líder, no era la persona que ellos tenían como, bueno, la veneraban de alguna manera, ¿no? Pero dice que hay quien nos acusa a Moisés. Les debió descolocar, ¿no? En quien tenéis vuestra esperanza. Se había convertido Moisés en quien tenían esperanza. Dios había quedado de lado y era Moisés en quien tenían esperanza. Pero fijaros lo que dice: si creyeseis a Moisés, o sea, si realmente lo que Moisés escribió lo entendierais, lo creyeseis de verdad, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Así que vemos, ¿no?, que aquí el pueblo se habían votado, como nos dice en Corintios, con la ley, pero tanto se había centrado solamente en eso y dejado al Señor de lado que ni siquiera se daba cuenta que Moisés estaba hablando de él, ¿no? Así que también cuando estamos con las Escrituras, que como decía al principio, que escuchamos la voz de Dios y que no lo veamos como una norma. El Señor me dice: esto lo tengo que hacer porque soy cristiano, ¿no? Que no sea así, que realmente en nuestros corazones haya pues el deseo de buscar la guía del Espíritu cuando nos acercamos a su palabra, ¿no? Que no es letra muerta, sino que es vida para nosotros. Y también, pues, para finalizar, pensaba, ¿no?, en nosotros mismos, ¿no? Dice el Señor Jesús que en Hechos 1:8 creo que es, que Él cuando nos dice que cuando recibiéramos el Espíritu Santo tendríamos poder para serle testigos en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, ¿no? Relacionando esto también con esta antorcha que decía Juan que era, pues que realmente pues que haga de manera que nosotros también seamos testigos de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y quería, para finalizar, leer en Romanos 8, del 14 al 16, solamente son 2 versículos. Nos habla del Espíritu Santo también como alguien que nos da testimonio también a nosotros, ¿no? Dice así en el 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que hablando de testigos, hablando de testimonio, ¿no?, pues realmente tenemos este testimonio. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Realmente, si nosotros pues dirigimos nuestras vidas nosotros mismos sin tener en cuenta todo lo que hacemos y como dice Santiago, ¿no?, que hacemos las cosas y nos planificamos todo sin que nuestro corazón haya, es decir, si el Señor quiere haremos esto o aquello, pues es una señal de que no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Pero también hay otra señal de que el Espíritu nos confirma que somos hijos de Dios, es cuando no andamos en temor. Aquel que no ha conocido al Señor, pero sí que tiene quizá un sentido de pecado, pues vive en temor, que Dios pues no está contento conmigo y por lo tanto pues me tengo que esforzar
en ganarme su confianza, ¿no? Pero dice que en el Espíritu de Dios no hay temor. Dice también en 2 Corintios 3 o 1 Corintios 3, no sé, cuando habla del amor, dice que en el amor no hay temor, ¿no? Si realmente no, en nuestro corazón no estamos, pues, sabemos de que somos sido justificados por la obra del Señor Jesús y no hay nada más que nosotros podamos hacer y vivimos en temor, a lo mejor no hemos entendido la salvación de Cristo y lo que significa ser hijos de Dios. Dios nos adopta en el momento de que, Señor, es que tú sabes, yo me puedo ver un poco como soy yo, pero tú sabes más cómo soy, que soy hinchazón y podré ir a llegar, pero tú me amas y tú pues has pagado por todos mis pecados y por lo tanto no hay temor en mi corazón, ¿no? Cuando realmente hay eso en nuestro corazón, dice que todos hemos recibido el espíritu de adopción y clamamos a nuestro Padre como Abba, Padre. Sabemos que la palabra Abba aquí en el griego significa una manera cariñosa, muy personal de llamar a nuestro Padre, ¿no? Así que si vemos a nuestro Padre como alguien distante, que no nos acepta, pues estamos en peligro de alguna manera, porque es que quizás pensamos que nos podemos acercar a Él por nuestras obras. El Señor nos dice, el único camino al Padre es el que yo os he trazado para vosotros, ¿no? Así que en esto tenemos el testimonio del Espíritu, que somos hijos de Dios, cuando creemos que no hay nada en absolutamente en nosotros que es que si no es andar en temor, a ver, el Señor está contento conmigo o no. Se trata de apreciarle tanto, de entender, no sé cómo decirlo porque son palabras humanas y me puedo equivocar, ¿no? Pero de regocijarnos en su amor y que eso sea lo que mueva nuestras vidas y nuestro deseo de buscarle, ¿no? Y vemos que finalizando con lo que el Señor les dice con lo que hemos leído en Juan, ¿no? Les dice que no tenían amor de Dios, les dicen que no buscaban la gloria que viene de Dios, sino que buscaban su propia gloria, que no creían en los escritos de Moisés, y esto el mismo Señor les dice las consecuencias que iba a tener esto. Dice que serían engañados por falsos profetas y que serían juzgados por los mismos escritos de Moisés, ¿no? Así que, bueno, ahora no me quiero repetir mucho, ¿no? Pero que busquemos, que escuchamos la voz del Señor en medio de un mundo tan ajetreado, una sociedad que constantemente está haciendo ruido, que los que están en reposo en la presencia del Señor, el diablo constantemente va a estar ahí intentando que así sea. Así que, bueno, que el Señor pues nos anime y nos revele como por el Espíritu pues sus maravillas, como hizo con Simeón y Ana, de esa manera que todo el sentido de nuestra vida, no solamente de palabras, sino pues de hecho, pues sea el querer y desear conocerle más. Así que si un hermano o una hermana quiere dar gracias por esto que hemos podido escuchar y que también Él acaba de grabarlo en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, que nuestro corazón esté abierto siempre a tus enseñanzas, Señor, y que nuestra vida sea un regocijo contigo, y que nuestra vida también sea, pasemos a la práctica por todo lo que aprendamos de tu palabra. Gracias, Señor, por este día, porque podemos adorarte. Y te damos el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén.